placer de presentar a Carlos Calvo Aguilar, que va a ser el primer ponente de este ciclo de encuentro con Hércules, que forma parte de la actividad cultural organizada en torno a la obra invitada que tienen ustedes en la sala de exposición de este edificio de la antigua Escuela de Magisterio de la Universidad de Jaén, alrededor de la cual también se ha organizado el taller de patrimonio que coordino sobre el Hércules de Alcalá la Real en el Museo Arqueológico Nacional. Carlos Calvo Aguilar, bueno, tengo aquí un larguísimo currículum que no les voy a leer. Es un arqueólogo con 21 años de experiencia en el ámbito de la arqueología de campo, actividades de laboratorio e investigación, y desde 2007 está realizando tareas de dirección arqueológica, gestión de patrimonio y museos como técnico de patrimonio del Ayuntamiento de Alcalá la Real. Para nosotros era importante, para contextualizar esta pieza excepcional con la que contamos, esta copia romana de la escultura que Mirón realizó para el templo de Samos en bronce de tamaño colosal, como les digo, para entender qué hace esta joya de la escultura romana en Alcalá la Real, que un arqueólogo nos contara todos los proyectos que están llevando a cabo en Alcalá la Real, en donde encontraron hace años la Domus Herculana, de donde procede esta escultura. Como les digo, Carlos Aguilar tiene numerosas publicaciones, ha colaborado en estos 20 años en numerosísimos proyectos de investigación, pero no solo de excavación, sino también de musealización y transmisión de estos trabajos científicos al público general. Carlos, tienes la palabra y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, en principio, buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias al Vicerrectorado de Cultura y Deporte de la Universidad de Jaén por permitirnos participar en este encuentro. Gracias a Felipe, el vicerrector, a Pedro Galera, que hoy nos acompaña, a ti, Mercedes, y a Marta, que hace todo lo difícil, lo hace fácil. Es una oportunidad única estar aquí, y principalmente porque tengo a un paisano a muy pocos metros de aquí. Tenemos la suerte de tener a la estatua del Hércules, que desde 1925 salió de la ciudad y que, bueno, pues ha vuelto, aunque sea temporalmente, a este territorio de Jaén, de donde procede, y que esperemos que no sea la última vez que está por aquí. El objetivo de la charla de hoy, espero muy humildemente poder aportar un poco de información sobre lo que es el mundo romano en el sur de la provincia de Jaén. Como todos sabéis, Alcalá pues está en el vértice inferior, en el vértice sur de la provincia, siempre a caballo entre dos realidades, que es Granada y Jaén, pero bueno, también con una riqueza patrimonial y arqueológica bastante interesante, y que nos ha permitido descubrir algunos hitos de época romana de bastante interés. ¿Quién ha llevado a cabo este trabajo? Pues antes de empezar me gustaría haceros llegar que yo soy la cabeza un poco visible, pero detrás de mí y antes de mí ha habido un gran número de profesionales como arqueólogos, arquitectos, historiadores, investigadores de todo tipo, geógrafos, geólogos. Es decir, un equipo multidisciplinar que desde hace 30 años venimos trabajando en la recuperación del patrimonio. Esto se hace, como bien decía Mercedes, desde el Ayuntamiento de Alcalá la Real, del área a la que yo pertenezco, y todo surge porque nosotros tenemos un concepto del patrimonio que tiene unos elementos comunes, ¿vale? En cada una de las actuaciones que acometemos siempre tenemos el mismo objetivo, depende del tipo de patrimonio, da igual que sea arqueológico, histórico, artístico, natural, etcétera, pero todo está dirigido a la concienciación por parte del ciudadano y al conocimiento del ciudadano de ese patrimonio. De nada vale investigar, de nada vale conservar, de nada vale poner en valor si la gente, los ciudadanos, nuestros propios vecinos e incluso las personas que nos visitan no tienen posibilidad de conocerlo. Entonces, para nosotros el tema de la divulgación, de la difusión y de la valorización es uno de los pilares fundamentales de nuestro proyecto,
porque entendemos que si conoces el patrimonio, al final lo respetas. Y si lo respetas, lo conservas. Y si lo conservas, lo transmites. No hay otra fórmula. No vale ir y hacer florituras que se evaporan con el tiempo, sino que hay que generar una base en la población y que hacerlos sentirse partícipes de ese patrimonio. Como os decía, hay una serie de pasos que para nosotros son fundamentales. Y el primero, no cabe duda, es la investigación. No vale formar teatros ni hacer parques temáticos, sino que todas las actuaciones que nosotros estamos llevando a cabo se basan en unos resultados de una investigación acudiendo a todas las fuentes. Fuentes escritas, fuentes arqueológicas e incluso de transmisión oral. Esa es la primera pierna de nuestro proyecto y es la que nos hace avanzar en cualquier iniciativa que acometamos. A partir de ahí viene la segunda, que es la conservación. Una vez que hemos investigado, tenemos que conservar eso. Ya decidimos, una vez de los resultados de esas actuaciones, qué es la parte que queremos conservar y procedemos a la tercera, que es su rehabilitación. Esto nos permite generar unas expectativas de uso de ese patrimonio que creemos que son importantes para su preservación. El siguiente paso quizá es el que más se ve, que es la puesta en valor. La puesta en valor es desde poner una barandilla, hacer un folleto, un ciclo de conferencias, es decir, todas aquellas actividades, todos aquellos recursos que nos permiten que el ciudadano conozca lo que hemos investigado. ¿Vale? Y por último, no forma parte esencial de nuestro proyecto, pero sí está vinculado, que es la gestión. Muchos de nuestros recursos patrimoniales, de nuestros yacimientos, sufren una dejadez en cuanto a la posibilidad de que la gente pueda acceder a ellos, pueda visitarlos, con lo cual nosotros pues también la gestión la hemos incorporado a nuestro proyecto y en concreto porque nos sirve principalmente como un elemento de diversificación económica principalmente y como sabéis, bueno, la zona de Alcalá, igual que gran parte de la provincia de Jaén, vive principalmente del olivar y para nosotros el generar un recurso turístico de calidad a partir de una riqueza patrimonial y arqueológica, pues ha ido generando un tejido económico y generando empleo de forma indirecta e indirecta y ha permitido, bueno, pues un desarrollo económico del territorio bastante importante. Centrándonos ya en lo que sería un poco el mundo romano, pues lo que es cierto es que ha habido siempre mucho empeño en ver dónde estaba Alcalá y si Alcalá era una ciudad romana o no lo era. ¿Vale? Traigo este mapa en el que justamente no coincide ningún nombre de las ciudades conocidas, por eso lo he puesto en rojo con un puntito amarillo para que se vea que, bueno, pues Alcalá está en mitad de ningún sitio, por así decirlo. O hasta la actualidad no tenemos, no sé si la suerte o la desgracia, de no haber encontrado un elemento que nos permita identificarla con un núcleo poblacional que estuviera recogido en las fuentes. Es cierto que, como os decía, que estamos en el paso entre la subbética cordobesa, la campiña de Jaén y la Vega de Granada. O sea, estamos en el vértice de las tres provincias y tenemos atestiguado poblamiento desde el Paleolítico, en el Neolítico, una importante ocupación en la Edad del Bronce, algún que otro oppidum de época íbera y restos romanos, pero ahora los iré desglosando de forma muy dispersa. No es hasta la llegada de la Edad Media y sobre todo con la presencia musulmana en la península ibérica cuando Alcalá se convierte en lo que hoy es, si la conocéis aunque sea no personalmente sino de fotos, pues a través de una gran fortaleza islámica y bajo medieval que domina la ciudad. Podemos hablar de un montón de fuentes que... Vamos a ver, voy a pasarla. Esa la voy a esperar. Siempre hemos tenido muchísimas noticias de fuentes, sobre todo escritas. Ya hay un manuscrito en la Biblioteca Nacional, el manuscrito 4469,
que en 11 de sus páginas hace referencia a los restos de época romana que había en este territorio, ¿vale? Una historiadora alcalaína, Carmen Juan Lovera, recientemente fallecida, pues descubrió que por el tipo de letra podía esa anotación, ese documento que está catalogado como anónimo, podía corresponderse con con el primer alcaide hereditario de Alcalá, don Antonio López de Gamboa y Eraso, que a finales del 16 pudo redactar parte de este documento. En él pues, se hace referencia a una serie de inscripciones y de referencias epigráficas, casi todas desaparecidas, ¿vale? Y podría considerarse la primera referencia documental importante referida a este territorio. A partir de ahí, sucesivos cronistas, sucesivos investigadores han ido poniendo su granito de arena, pero siempre enfocado a identificar a Alcalá con alguna denominación. Tenía que ser una ciudad, sí o sí, también era una cosa muy general en muchos pueblos y ciudades no solo de España, sino del resto de países europeos. Y desde Antonio Guardia Castellano a principios del siglo XX, o la propia Carmen Juan Lovera, han ido generando diferentes hipótesis que con posterioridad se han ido desmontando. Diferentes denominaciones de enclaves túrdulos que podían de alguna manera identificarse con la ciudad actual. Junto a esto pues teníamos diferentes restos. Tenemos un puente que le llamamos el puente romano, que está en una vía de comunicación entre Alcalá y Alcaudete, que en origen ese puente posiblemente fuera romano, actualmente es un puente de traza renacentista, pero que siempre se ha hablado del puente romano. Tenemos una caseta de un nacimiento de agua que está guardando un nevero, un afloramiento de agua en una parte rocosa de la ciudad, y siempre se le ha asemejado con una tipología de enterramiento de origen oriental de época romana, pero que bueno, en todos los estudios que hemos hecho no hemos quedado en el siglo XVII. No, pero tradicionalmente pues eso, era la caseta del nacimiento romana. ¿Qué más? Pues tenemos toponimia dentro de la propia ciudad. Tenemos La Tejuela, que es la calle donde apareció en concreto el Hércules, que ahora veréis, y bueno, pues viene su propio nombre en latín, Tegula, ¿vale? E incluso una de las denominaciones de la ciudad en época islámica, Calat Astalir, también hace referencia a la presencia de numerosos restos de cerámica en la ciudad. Pero por encima de todo, la principal fuente, en este caso una fuente arqueológica, pues no deja de ser pues nuestro vecino ilustre, que bueno, pues allá por el siglo XIX pues se encuentra. Yo creo que ya Mercedes os habrá hablado de él, si no... Eso lo haremos el día de la visita vale. a la exposición. Pues entonces... Pero cuenta lo que quieras, Carlos. No, tranquilo, vaya a ser unas pinceladas. Pero en cualquier caso, pues esta era la referencia más palpable por su fisonomía, por su factura, por todo lo que conlleva en sí la pieza, de que en Alcalá podía haber un asentamiento romano de relativa importancia. Es a partir, como os digo, de ese momento, y sobre todo a partir de que en 1925 el Museo Arqueológico Nacional lo adquiere, cuando fue una constante el tratar de conocer más sobre la Alcalá romana, ¿no? Como os digo, pues el Hércules, bueno, pues aparte de, ya lo veréis, en torno a unos 30 centímetros, es una copia romana, pero la verdad que te puedes quedar horas y viéndolo. Tú vas al Museo Arqueológico Nacional y lo ves y pasa un poco desapercibido, y yo creo que ha sido un acierto haberlo colocado en la vitrina, y sobre todo con esa iluminación que parece que es otro. De hecho, podéis ver una foto es del Museo Arqueológico Nacional y la otra es de aquí, con lo cual parecen completamente diferentes, ¿no? Sería un poco la diferencia entre una y otra. Pues como os digo, no es hasta cuando ya empezamos a trabajar nosotros, en el año 88, y gracias al trabajo de personas que seguro que os suenan de nombre, como Paqui Hornos, la actual directora del Museo Provincial,
Concha Choclán, que es la directora del Museo Ibero, Marcelo Castro o Narciso Zafra, que también están vinculados todos ellos con la Universidad de Jaén, pues cuando se empieza a hacer una prospección sistemática de todo el término municipal. Todo lo que podéis ver en la diapositiva, ¿vale?, son pues todos los yacimientos que tenemos en nuestro término municipal. En total, la superficie, para que os hagáis una idea, son 273 kilómetros cuadrados, ¿vale? Tenemos catalogados unos 90 yacimientos, de los cuales 29 son de época romana, que son los que tenéis marcados en rojo. Esto nos permitió, bueno, incorporar a los diferentes planes de ordenación urbana y establecer unas normas de protección básicas para todos ellos. Conforme el paso de los años, diferentes actuaciones, tanto privadas como públicas, en esos ámbitos, han ido sacando a la luz pues restos, sobre todo de un poblamiento disperso. No, en ningún momento todavía no hemos llegado a ser ciudad. Paralelamente, el Ayuntamiento, a partir del año 88, el programa de escuelas taller, no sé si os suena, un programa y talleres de empleo para gente desempleada, para jóvenes, pues en Alcalá se inicia y hay talleres de protección del patrimonio y de arqueología. Es en este momento cuando empezamos a hacer diferentes intervenciones en los elementos más singulares del término municipal. El primero de ellos, como os decía, la Fortaleza de la Mota, que es la que domina la ciudad, y ahí, bajo la dirección de Sebastián Moya, un arqueólogo de aquí de Jaén, pues se excavó el interior de toda la iglesia mayor, que era una iglesia que estaba completamente en ruina, y tuvimos la suerte de que se encontró una serie de elementos adscritos a este momento, a una época alto imperial, en concreto pues una serie de aljibes que ahora mismo forman parte de la cimentación de los pilares que sostienen la iglesia del 16, y una serie de pavimentos y de sillares que, como conclusión de todos los hallazgos, se llegó a que podía tratarse de un pequeño punto de control militar, ¿vale? No se trataba de un enclave de importancia, sino que estaba asociado, si pudiéramos eliminar todas las piedras o todos los restos medievales, pues estaríamos en uno de los puntos más prominentes de control de todo el paso en lo alto del cerro. Quizá este fue el principal hallazgo, ya os digo, fue a principios de los años 90. Junto a eso, hemos tenido la suerte de que en diferentes intervenciones arqueológicas, en la trama urbana de la propia fortaleza, pues en la imagen podéis ver pues varios ejemplos. En la inferior se ven los restos de sillares que hay en la actual muralla. Los que veis con tono más grisáceo, por su tamaño y por sus medidas, se corresponden con los mismos que aparecieron de época romana dentro de la iglesia. Y los dos que tenéis a ambos lados, pues son dos aljibes, fabricados con opus ninum y con media caña de estanqueidad en la parte inferior. El de la izquierda, pues lo que tiene encima es un arco de descarga de un molino del siglo XVI que se construye adosado a la iglesia, y como el aljibe estaba muy bien construido y funcionaba, pues lo mantienen en uso. El de la derecha es todavía mucho más interesante, porque lo que se ve encima es una calle del siglo XV y colmatando ese aljibe que estaba completamente oculto. Entonces, durante la excavación, tipológicamente tienen aproximadamente 3,5 metros de profundidad por 6 de longitud, y en total tenemos 6 que hemos encontrado en la Fortaleza de la Mota, ¿vale? Desgraciadamente, como pasa en cualquier ciudad que no sufre una destrucción o un momento traumático que hace que el poblamiento se pare en seco, sino que la ciudad va evolucionando, la amortización es tan brutal que los materiales, en este caso, pues no se corresponden con esa época, sino que se utilizaban como vertederos. Entonces sí hemos tenido la suerte de encontrar mucho material cerámico, pero de siglos muy posteriores, ¿vale? Como os decía, con el programa de escuelas taller se intervienen en diferentes yacimientos del término municipal, pues la casería del Gato, el Cortijo del Fundo, una serie de enclaves que potencialmente, y a tenor de la prospección del año 88,
parecía que eran interesantes. A partir de ahí se empezaron a recuperar diferentes elementos que hoy se encuentran en el museo local, el Museo de Alcalá Real, y eso propició que también muchos particulares que tenían piezas en su poder, pues afloraran a la luz pública, y los fondos municipales que no estaban bien catalogados, pues también, pues, no me gusta la palabra, pero se blanquearan, en el sentido de que se empezó a sistematizar todo el catálogo y permitió, pues, tener conocimiento de una serie de piezas que ya recogidas, el documento que os hablaba del siglo XVI, el manuscrito anónimo, y que la verdad que hablaban de ese poblamiento romano. En concreto tenéis 3 ejemplos. Hay en la diapositiva, en la izquierda, pues tenemos una funeraria de inicia de 21 años. En el centro tenemos otra funeraria, que es la de Publio, viene a decir Publio Manlio Celso, de 50 años, aquí yace, que la tierra te sea leve. Y la de la derecha es una votiva que habla referente a un esclavo que cumplió su voto de buen grado, como era justo, ¿vale? Y también son de 3 enclaves, como os digo, pues el Cortijo del Fundo, la Casería del Gato, y el otro creo que es de la Casería de las Monjas. Esos son 3 ejemplos de lo que tenemos. Más ejemplos. Tenemos una urna cineraria, como podéis ver en la diapositiva, que es una donación de un particular, y un sarcófago de piedra del siglo II. El resto humano es una licencia didáctica, ¿vale? No se corresponde, pero nos sirve muy bien para que cuando van los grupos de escolares, pues tenemos una sala de tradiciones funerarias romanas, y nos viene muy bien para poder un poco explicarle todo el proceso de inhumación e incineración a los diferentes grupos de escolares. No se ve bien, pero incluso tenemos hasta una reproducción de un denario para explicarle, para pagarle a Caronte el paso en la barca. Del mismo modo, pues tenemos una gran variedad de elementos de terra sigillata lisa, hispánica, tenemos incluso alguna gálica que hay suelta, tenemos elementos como este pequeño esboto en bronce, que también es de una colección particular. He de hacer un apunte, y es que en nuestra zona también ha habido mucha proliferación de furtivos, que desgraciadamente, bueno, pues ha sacado a la luz una gran cantidad, sobre todo de elementos numismáticos y de elementos de metal, que con el paso del tiempo hemos ido al menos teniendo acceso a esa información, ¿vale? Nos ha permitido, si no a tener acceso a esa pieza, para que el ayuntamiento en este caso se la pudiera quedar para poderla exponer, pero al menos sí tener conocimiento de ellas, para que, bueno, al menos viniese un poco a reforzar la información que tenemos en ese elemento. Dos de los elementos más curiosos, y creo que os va a llamar la atención, el de la izquierda es una tapadera de un ataúd de plomo. Apareció en el borde de una carretera, un arado se lo llevó, y bueno, pues es un sarcófago de tradición siria del siglo II, y tiene unos galgos, están como saltando, de tradición orientalizante. Y quizá el más llamativo es la lápida de la derecha. Es una lápida de Potencio, que Potencio, esclavo de Cristo, vivió durante 53 años, y ahí se nos corta, falleció y está incompleta. Pero esta lápida era el tranco, era el escalón de una casa. La aldea de la Rábita, que es una que está pegando a la zona de Alcaudete, en la parte norte del término municipal. Al tirar la casa, pues el escalón que durante años y años pisaba la gente era la lápida, estaba puesta boca abajo. Al tirar la casa tuvimos la suerte de que el promotor, pues, nos avisó y pudimos recuperarla. Es el vestigio el primer vestigio de un cristiano de nuestro territorio. Le tenemos mucho cariño, y sobre todo por la forma en que apareció. Es decir, era el escalón de una puerta, para que os hagáis un poco una idea
hasta en los sitios más... No es como Indiana Jones, que la X marca el lugar, ¿no? En este caso, en cualquier sitio puede aparecer, ¿no?, la cosa más insospechada. Pues damos un salto en el tiempo y la verdad que llegamos al año 98. Esto es la aldea de Fuente Álamo y como veis se ve perfectamente en mitad del olivar, pues una zona que no tiene olivos. Y era la destinada a una carretera que iba a hacer la Diputación de Jaén. Y al llegar las máquinas a la altura de ese punto, pues empiezan a salir una serie de estructuras de importancia que obligan a parar. Afortunadamente, pues se da un aviso a la Guardia Civil y al Ayuntamiento y se paran las obras. Eso desembocó en una serie de actuaciones de emergencia y en la localización de un conjunto agropecuario, una villa de un tamaño bastante considerable, que hoy en día sigue todavía dando muchos resultados y estamos en proceso de excavación. Como os digo, pues esta zona arqueológica tiene una extensión de 5 hectáreas y tiene dos momentos bien diferenciados. La época romana, ¿vale?, que es, sobre todo, aunque aparecen materiales que llegan hasta el siglo II, siglo III, pero casi todas las estructuras son del siglo I, ¿vale?, es alto imperial. Y otra zona que es, se ve en la parte inferior izquierda de la diapositiva, se ve una torre atalaya y está vinculada a una alquería de época islámica. Es decir, tenemos un poblamiento constatado desde el siglo I hasta el siglo X, que nos ha permitido, pues, en el año 2003, ahora lo veréis, pues declararlo BIC, zona arqueológica, con el máximo nivel de protección, y pues llevar a cabo una serie de intervenciones, como ahora os iré explicando. La carretera, pues, no se hizo finalmente, ¿vale? Se hizo pegada justamente a la actual carretera que veis, haciendo la curva, pero ampliándola, y tuvimos la suerte, pues lo mismo que antes con la lápida, de encontrar una necrópolis del siglo XII con 70 enterramientos. Con lo cual, pues bueno, tuvimos doble suerte. Encontramos la vía romana y encontramos la necrópolis. ¿Vale? Aquí os traigo unas imágenes de la primera, la de arriba es la primera intervención de emergencia, donde ya empezaban a aflorar las estructuras. Como os digo, un complejo tipo villa vinculada a la producción de aceite. Hemos encontrado piedra de molino, algún que otro túrculo, los restos de túrculos. Hemos encontrado gran cantidad de restos de huesos de aceituna, ¿vale? Hemos encontrado en la cornisa rocosa que bordea la zona 2 minas, con bastantes restos de escoria de limonita, principalmente, y de carbón, para utilizarse en el proceso de la producción de aceite. Y la parte que ahora mismo está excavada, pues se correspondería con una serie de balsas de decantación y una serie de estructuras cuadrangulares que pensamos que se correspondería con la pars rústica de esa villa. Como os digo, fue la primera intervención y luego la segunda intervención ya de una forma más extensa. ¿Vale? Serían algunos de los restos. Ahí veis la muesca de la máquina en la base de la columna. Se puede apreciar perfectamente como la máquina excavadora y fue uno de los elementos que nos... Como veis, la inferior está casi a nivel de superficie, estamos hablando de 40-50 centímetros por debajo del olivar, y en gran parte de ellos solo estamos en niveles de cimentaciones. Desgraciadamente han ido desapareciendo gran parte de todas las estructuras. Aparecen, como digo, balsas de decantación con opus igninum, con lajas de piedra, es decir, una ocupación que se fue sucediendo en el tiempo y que no hay ningún elemento de nivel de incendio que nos pueda pensar en una destrucción puntual de eso, sino un abandono progresivo en el tiempo. Pero sí nos indica que ese sitio ya desde época romana está asociado también a unos baños de agua sulfurosa, un surgimiento que hay, se llama Baño de los Ardales, que está cerca, y luego en época islámica, es decir, ese enclave ya tenía una población continuada durante el paso del tiempo.
Como os digo, esa sería un poco la delimitación de la zona arqueológica. Veis, bueno, pues la carretera se ve perfectamente. Lo que está en gris es la zona arqueológica, ¿vale? Como os digo, pues en torno a 5 hectáreas. Y en el vértice derecho pues se ve el triángulo donde está lo que sería el cortijo de la torre, que es donde está la torre atalaya, y todo el resto de la necrópolis. Ahora vamos a empezar a hacer, ya tenemos la autorización de la Consejería de Cultura para empezar a trabajar en la zona del cortijo. Os traigo uno de los elementos cerámicos más singulares, que es un plato hondo que nos salió. Gran parte de los materiales están depositados en el Museo Local de Alcalá. Y como os decía, pues principalmente cerámicos, algún resto de hueso, pero fuera de contexto. Solo encontramos un enterramiento in situ y que está pendiente de excavar. Lo dejamos porque, claro, por la emergencia no podíamos entretenernos en el proceso. Y principalmente cerámica terra sigillata lisa alto imperial, ¿vale? Posiblemente casi toda del taller de Andújar. Y ya llegamos un poco a lo más novedoso, ¿no? Lo que tenéis ahí, pues esa foto aérea, que se ve en mitad unos árboles, y a la derecha es la iglesia principal de la ciudad, la iglesia de Consolación, es un antiguo convento franciscano, ¿vale? Y la calle que estáis viendo es la calle de la Tejuela. Bueno, pues sabíamos que en el siglo XIX había aparecido el Hércules en esa zona. Con la desamortización, todos los edificios en torno al convento, como veis se ve la forma del claustro del convento, que hoy incluso son cocheras particulares, partes de él, es decir, y toda la parte de la izquierda, toda la parte norte, son todo de propiedad particular. Pues como os digo, se fueron vendiendo y construyendo edificaciones de personas particulares. El ayuntamiento pues adquiere un inmueble en la calle Tejuela número 12, que nosotros ya previamente en nuestros PGOs lo habíamos marcado como zona de reserva arqueológica. ¿Eso qué significa? Era el sitio que tiene más protección. Nosotros tenemos una zonificación de todo el casco urbano y por diferentes niveles en función de los posibles restos que puedan aparecer, y en este caso era el máximo. Y era el máximo a partir de que había aparecido el Hércules. Con lo cual, bueno, no sabíamos si alguien lo había llegado, si le había caído del bolsillo o simplemente, bueno, pues había allí una ciudad, ¿no? Pero bueno, se conjugaba el Hércules, conjugaba la Tejuela, es decir, una serie de elementos que nos han hecho siempre pues marcarlo en color interesante. Pues se demuele la casa para hacer un edificio municipal y tenemos la suerte de que aparece un patio enlosado de la propia casa, que al levantarlo pues empiezan a ser una serie de restos, de estructuras que tenían un eje completamente diferente al de la trama urbana actual. En este caso era una trama completamente oblicua, restos de una dolia completamente cercenada, justamente debajo de los niveles del losado. Es decir, una serie de elementos que en un primer momento no estaban incorporados al proyecto del edificio. Entonces el edificio no se para, pero con la Consejería de Cultura se pacta pues, hacer una intervención arqueológica, porque era evidente de que bueno, había algo y no sabíamos la importancia, pero bueno, por los materiales podía ser de época romana. La otra foto es un proceso de la excavación. Si veis la parte izquierda se ve una L, serían los restos del enlosado, ¿vale? Son losas de piedra, y debajo completamente pues aparecieron pues todos los restos de estructura. ¿Qué nos encontramos? Bueno, pues ahí ya empezamos un poco no voy a decir a asustarnos, pero a inquietarnos. Nos aparece una zona central porticada, que con sus basas, estaríamos ante una calle porticada, y tanto a derecha como a izquierda una serie de estructuras, de estancias que se comprenderían con inmuebles, con algún taller, pero sobre todo empiezan a salir una serie de materiales arqueológicos que fueron los que ya le dieron la puntilla a la excavación, ¿no? Y la que nos hicieron pensar que ya estábamos ante el sitio donde evidentemente pudo aparecer el Hércules, sin lugar a dudas, y donde ha aparecido hasta un hermano suyo, ha aparecido otro Hércules, que ahora os voy a enseñar, ¿no?
Esta campaña la dirige un compañero ya jubilado, Carlos Borrás, que fue arqueólogo y director de la Escuela Taller durante casi 2 décadas en Alcalá Real. Y él, bueno, pues como un niño con zapatos nuevos, ¿no? O sea, era, bueno, pues como estar volviendo un poco a la juventud, porque era cada día ir sacando cosas. Como conclusión de todo esto, pues, porque os podría explicar un poco sector por sector, pero sería un poco pesado. Sí estamos ante un asentamiento, creemos que mucho más, no es una villa. Vamos, incluso por algunos de los restos monumentales, podemos incluso hablar de un vicus de época alto imperial, ¿vale? Que se prolonga en su poblamiento hasta casi el siglo IV. Sí se han documentado 2 niveles de incendio, ¿vale? 2 episodios de destrucción. Uno posiblemente en el siglo III, en torno al 260-269, y luego otro pues en época de Constantino I, ¿vale? A principios del siglo IV. Son 2 momentos que se han documentado a partir de las piezas numismáticas que hemos encontrado y sobre todo de la estatuaria, ¿no? Y de los elementos epigráficos que eso. Creemos que está relacionado con elementos de poblamiento, pues como el espacio militar que podía haber en lo alto del cerro, la fortaleza, y como el poblamiento disperso que había de diferentes vilas a lo largo del término municipal. Es decir, podría ser lo que sería, no me gusta la palabra, pero una aldea, es decir, un centro que aglutinaría sin llegar a ser, porque no hemos encontrado elementos que así lo indiquen, una ciudad, como hoy la entendemos, ¿vale? Sabéis que el tema del municipium, de la ópida, es decir, toda la categoría de la urbanización y del urbanismo romano es un mundo. Y entonces, claro, tenemos que tener un poco de visión, no podemos identificarlo como una ciudad. ¿Que es un elemento de considerable envergadura con respecto a una vila? Sí. Pero no, desgraciadamente, ahora lo vais a ver, está rodeado de bloques que se hicieron antes de tener el plan de ordenación urbana, con lo cual no hubo ningún tipo de control. Esa información ha desaparecido. Sí es cierto que hemos ampliado la zona de protección arqueológica de reserva, y en la parcela justamente colindante es un solar, y ya estamos nosotros en conversaciones con los propietarios para, de cierto modo, tener la capacidad de ampliar esa excavación, porque la trama urbana de época romana se mete claramente hacia ese solar. De las cosas más llamativas, bueno, esta es una imagen para que lo veáis, ¿vale? No deja de ser el patio trasero de un edificio, pero nosotros, una de las cosas que os decía antes, la puesta en valor, de nada nos sirve habernos gastado una cantidad de dinero en recuperar esto si luego no lo podemos hacer visitable. Entonces, a través de la pasarela que veis al fondo, en forma con unas escaleras, desde el propio edificio, tú entras al edificio municipal, está abierto todos los días del año, como dice la canción, en horario de oficina, y luego también hay visitas guiadas, pero tú puedes hacer libremente. Hay unas pantallas táctiles y una serie de recursos de paneles que te van explicando la evolución del yacimiento. Una serie de pasarelas y una serie de elementos de conservación preventiva que te permiten, pues bueno, tener una visión global de lo que sería el yacimiento, ¿no? Creo que es una de las cosas que, no sé, no es por echarme en las flores, pero bueno, es fácil de hacer, y creo que en muchas ciudades y pueblos con un pequeño esfuerzo se podría recuperar ese tipo de temas que al fin y al cabo son los que quedan para la memoria. Aquí en Jaén Capital pues tenéis la problemática de marroquíes y como ejemplo más cercano, pero bueno, sería extensible a un gran número de ciudades y de pueblos de España, ¿no? Como os digo, cuando queráis podéis ir a acercaros y verlos sin ningún tipo de problema. A nivel de cosas que han aparecido, pues bueno, pues he traído una pequeña muestra, ¿no? Tenemos un fragmento de la lápida en la parte superior derecha, ¿vale? Que es una lápida que nos habla de la existencia de un edificio público, ¿vale? Lo cual también nos hablaría de esa importancia o de la relativa importancia de ese enclave. Tenemos, en este caso en la parte derecha, una basa, los restos de una basa
que tiene en torno a, aunque ahí no se aprecie, unos 85 centímetros de diámetro, que nos habla también un poco de la monumentalidad que tendría. Pero quizás de toda esa diapositiva la pieza más interesante es el fragmento de una cariátide, ¿vale? Estaríamos hablando de la parte de la rodilla y parte un poco inferior de la rodilla. Es una figura togada femenina, adosada, ¿vale? En este caso a una pared posiblemente, y hemos calculado que tendría unos 3,5 metros de altura, 3,65 si no me equivoco. Es decir, otro elemento más que nos estaría hablando de que es algo más que una villa, ¿no? Sería un elemento de mayor monumentalidad. Junto a ello, pues una gran cantidad de útiles en hueso. Pues, por ejemplo, tenéis ese pequeño brazo articulado que correspondería con un juguete. Tenemos esa placa decorada a la derecha y sobre todo una gran cantidad de punzones, de acriquinaris, de diferente tipología. Ha sido muy productivo en ese sentido toda esa serie de elementos tallados en hueso. Más cosas. Pues quizá aquí lo más... Este es el hermano del Hércules, ¿vale? Es una estatua, está hecha en piedra caliza, tiene unos 65 centímetros de alto, está completamente cercenada. Pensamos que, bueno, que se corresponde con ese momento que hablábamos de segunda destrucción, vinculado a la expansión del cristianismo. Era un símbolo pagano. Representaría pues el último de los trabajos de Hércules, cuando tiene que traer a Cerbero, ¿vale? Al guardián del Hades, y está, como la veis, es como si lo hubiesen cogido con un cuchillo y le hubiesen dado un golpe, ¿vale? Y la parte de atrás es plana, con lo cual estaría adosado a algún edificio o algún elemento. La parte inferior es un sello que tiene una representación de un toro, parece ser pues, una sonda de agua, que también el tamaño aproximadamente puede ser unos 4 centímetros de diámetro, ¿vale? Y principalmente la que tenemos arriba, y que muchas de las diapositivas habéis visto que la ha ido pasando, ¿vale? Que es la figura de un fauno. El fauno pues tiene unos 16 centímetros, ¿vale? Hay varias hipótesis sobre su uso. Pues algunos piensan que este tipo de hermas o de faunos se utilizaban para colocarlos en las patas de alguna mesa, o bien adosados en elementos de jardín. De hecho, veis que está hecho en mármol, rosáceo y amarillento, y hay los restos de concreciones, lo cual nos hablaría, posiblemente estuviera en contacto con agua, ¿vale? Sería una de las hipótesis que se barajan en la memoria que mi compañero Carlos hizo en su momento. En cualquier caso, junto con el Hércules, nosotros tenemos una reproducción, no tenemos el original de Madrid, más su hermano mayor, y la cabeza del fauno, pues ya nos habla de esa monumentalidad de ese enclave. Hemos llegado a la conclusión de que, bueno, a falta de ampliar las excavaciones, es cierto que parece ser que sin llegar a poder definir la tipología de enclave urbano, pero sí habla de un espacio que económicamente y socialmente tuvo que ser preeminente, porque pues para tener una copia del Hércules, el original, el que está aquí en la sala de exposiciones, más este tipo de elementos, más la cariátide, más toda la tipología de elementos en hueso y los elementos numismáticos que no los hoy no los he traído, hablarían de una posición económica y social de las personas que vivieran aquí en este momento bastante importante. Ahora mismo estamos trabajando, no nos hemos parado ahí, vamos a trabajar en la cubrición del yacimiento, vamos a cubrirlo, porque en la zona central pues tú puedes ir prácticamente pisando sobre restos de sigilata y demás. Entonces vamos a protegerlo y vamos a continuar el proceso de excavación. ¿Ves? Estos son algunos de los elementos que os decía que forman parte de la didáctica. En este caso, pues una serie de panelaciones, de
interpretativas e informativas del yacimiento, y pues también hemos ido trabajando el tema de este recurso que es, bueno, pues, muy visual y que siempre con una idealización, que no es decir, desgraciadamente en arqueología hay muchas veces que las primeras plantas no somos capaces. Ahí ya nos las podemos inventar, podemos poner la puerta un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, pero en cualquier caso sí sirve como recurso didáctico para que la gente pueda, el ciudadano pueda entender dónde se encuentra. Entonces también estamos trabajando en colaboración con gente que ha trabajado en el Museo Arqueológico Nacional, conocido de Mercedes y paisana mía, y estamos generando una nueva línea de trabajo para poder seguir avanzando en la difusión y la divulgación de este yacimiento. Fijaros hasta dónde llega hasta nuestro nivel, que bueno, utilizamos a Hércules pues, y al fauno un poco para todo, ¿no? Al final son recursos que facilitan que el ciudadano, que los niños, que las personas mayores identifiquen. Basta con poner una mascarilla para que, bueno, a la gente ya le suene, ¿no? Y le suena, entonces hay que hacer el patrimonio, la arqueología, la historia, hay que hacerlo que forme parte de nuestra vida. Como el tener que ducharnos, es una cosa, ¿no?, que si no piensas en ello, uno no piensa cuando se va a duchar, voy a duchar, ya está. Pues esto es lo mismo. Y nosotros intentamos que la gente se identifique con sus elementos, que luego son los que forman parte de su seña de identidad. Este es el que hemos hecho para el museo. Cuando llegáis al museo, pues os recibe el fauno así con esa máscara. Y lo otro son diferentes jornadas que hacemos de visitas guiadas al yacimiento, que hacemos con la empresa que gestiona nuestro patrimonio, que es la Fundación Tu Historia. Para no alargarme más, solo volver al yacimiento de Fuente Álamo. Como os digo, nosotros llevamos 30 años y en función de los fondos económicos pues vamos trabajando y volviendo a los yacimientos. O sea, no son una cosa que ahí los dejamos y ya hemos terminado, sino que siguen estando vivos. En este caso, yo creo que es la primera vez que lo mostramos públicamente. Es el resultado de un georradar que hemos hecho hace nada en colaboración con la Complutense de Madrid, con la unidad de arqueometría, y con el equipo de David Expósito, un arqueólogo de aquí de la provincia de Jaén. Y bueno, pues si recordáis la foto de la primera intervención, que sería en rojo, ¿no?, lo que ya estaba excavado, pues hemos tenido la suerte de todas las manchas azules son alineaciones de estructuras, son muros, parece ser los negativos posiblemente pueda ser algún tipo de anomalía tipo mosaico, pero en cualquier caso pues casi cuadruplica la dimensión de lo que era la villa, de lo que teníamos pensado. Se ha hecho sobre una parcela municipal que se adquirió en su momento y estamos en contacto con los propietarios para hacer una segunda fase y para continuar. La suerte es que los restos están a unos 20-30 centímetros de la superficie y esperamos que el año que viene, si contamos con todos los beneplácitos de la Consejería de Cultura y el tema COVID pues también nos lo permite, vamos a acometer ya un proyecto de investigación de 6 años en el que podamos hacer una excavación sistemática de esto. Paralelamente el Ayuntamiento, pues como os decía, va a iniciar la rehabilitación de la Torre Atalaya, que estaba dentro de la misma zona arqueológica. Es decir, vamos a dotar a una aldea de 700 habitantes de un recurso turístico, de un recurso patrimonial que les sirva pues para montar un pequeño bar, para montar una pequeña restaurante y que la gente pues tampoco dependa estacionalmente, en este caso, de lo que es el cultivo del olivar. Con todo, pues deciros que nuestro trabajo no acaba aquí, que seguimos trabajando, que nuestro poblamiento, como habéis visto, es un poblamiento disperso. No tenemos todavía una placa fundacional de la ciudad de Alcalá, ojalá la tuviéramos, pero no la tenemos. No lo descarto que algún día pueda aparecer. Yo todavía soy joven, o sea que lo mismo me llevo una sorpresa. También es cierto que muchos de nuestros núcleos, de los sitios arqueológicos de época romana, son heredados de pequeños oppidum, de pequeños elementos poblacionales de época túrula, de época íbera, es decir, tenemos una continuidad espacial. En concreto hay una aldea que se llama la aldea de la Ribera Alta, está cercana a Alcalá, donde hay una muela geológica en forma de oval y que
es una ciudad ibero-romana y vas andando por ahí, te vas encontrando, solo te falta que se salga la escultura. Sí, y estamos pendientes de hacer un georradar para ver ese tipo de resultados y que pueda ser otro elemento más para poner en valor. Podría seguir mucho rato, pero bueno, yo creo que ya también me gustaría que también vosotros preguntarais o me criticarais o lo que quisierais. En cualquier caso, pues como os digo, yo estoy a vuestra disposición, tanto ahora como a través de mis correos electrónicos, para cualquier duda, para cualquier consulta, con toda confianza, y espero no haberos aburrido y estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por compartir con nosotros no solamente el trabajo que tú has heredado de estos valientes que en los años 80 empezaron a investigar con rigor y con seriedad todos estos hallazgos. Veis cómo muy inteligentemente en Alcalá la Real, en donde tienen unos premios, que la imagen del premio es el Hércules, cuidan, miman y siguen escribiendo esta parte de la historia de su ciudad, aplicando todas las tecnologías y la metodología del siglo XXI. Enhorabuena, nos das mucha envidia. También es una suerte que tengáis un alcalde sensible y bueno, es alumno de Pedro Galera, o sea que no podía ser de otra manera. No te quites mérito, Pedro. No sé si alguno de vosotros desea hacer alguna pregunta. Aprovechad. Bueno, se me ha olvidado decir una cosa, es decir, para todos los que estudiéis historia, arqueología, digo, a nivel de salida profesional, como os decía al principio, somos un equipo multidisciplinar. Es decir, hay gente desde ilustradores, diseñadores, arqueólogos, investigadores, historiadores del arte. Es decir, hay una gran cantidad de posibilidades unidas a la recuperación y a la investigación del patrimonio. Es decir, ya no nos quedemos solo en voy a ser profesor o voy a ser investigador, no hay, afortunadamente. Hay una gran cantidad de posibilidades y de trabajar en red con mucha gente que trabaja en lo mismo y que puede ser muy enriquecedor desde el punto de vista laboral. Se me había olvidado antes comentar. Entre el público tenemos no solamente historiadores del arte, también hay buenos fotógrafos y bueno, quién sabe dentro de unos años. Por ejemplo, de fotografía, todas las fotos que habéis visto son de un fotógrafo que nosotros tenemos especializado en tema de patrimonio, así que es otra faceta más para poder trabajar en la recuperación del patrimonio, ¿no? Carlos, te quiero hacer una pregunta. Esta pieza que habéis sacado, el pariente de Hércules, parece que es una pieza mucho más antigua, ¿no? Bueno, el nivel que nos ha salido ha sido en un nivel de incendio del siglo IV. Ya, pero posiblemente es que me llama la atención porque tiene un fragmento que cae como un mechón sobre el pecho, que eso es la tipología del oscuro. Sí, además tiene el resto de una hoja de acanto. Espérate que la busquemos. No sé si soy capaz. Vale. Ese mechón que os he tirado buzón, que cae sobre el pecho, es una representación realmente orientalizante y viene de toda esa tradición del oscuro y griego. Claro, nosotros al final, nosotros la hemos documentado a partir del nivel, claro. Claro, posiblemente fuera, pues sí. Lo que sí es cierto que no concuerda con el resto de la estatuaria que ha aparecido. Claro. Sí, sí. Es posiblemente, o que fuese proveniente de otra zona, ¿no? Sí es cierto que desgraciadamente, bueno, además fue una suerte porque estaba boca abajo, pensábamos que era una piedra y menos mal que le dimos la vuelta porque pensamos, por la parte de atrás es completamente lisa y sí, es muy esquemática comparada con la factura por ejemplo, del fauno, ¿no? Incluso el perro, ¿no? También. Y también la presencia de piezas de glíptica. Sí. Eso es algo maravilloso. Como veis, aquí tenemos como un asesinato. Hay que descubrir al culpable, pero los indicios son magníficos. Por eso pensamos que las personas que vivieron ese momento tuvieron que tener una cierta preeminencia social porque bueno, hay elementos que no suelen aparecer.
que el que aparezca una terra sigillata más o menos decorada o más o menos rica, pues bueno, es un poco más generalizado, pero sí hay elementos que son un poco diferenciadores. Y desgraciadamente es que el yacimiento, bueno, son 400 metros cuadrados, que es pequeñito lo que tenemos. Y ojalá pudiéramos seguir en el futuro, ojalá, ¿no?, lo podamos ampliar. Seguro que nos da muchísimas... Y nosotros creemos que parte del convento franciscano se construye sobre este yacimiento. Incluso posiblemente gran parte de la piedra sea reutilizada en esa construcción. Pero bueno, si habéis conseguido concienciar, hacer que salgan piezas de colecciones particulares, eso ya es muchísimo. Sí, bueno, no es una constante, no es que todo el día estemos al teléfono, pero hay gente que te llama, oye, mira, tengo una chápula inventada, ¿qué hago con ella? Yo quiero esto es una piedra, y pues dátela y ya sé, ¿no? Cosas así, ¿no? O gente que a lo mejor hace una zanja y una vez nos trajeron una tulipa del bronce completa, intacta. Claro, luego fuimos a la zanja y ya no quedaba nada de la tumba, ¿no? Eso estaba claro. Pero bueno, el hombre al menos nos trajo cosas así, ¿no? Eso te va diciendo que muy mal no lo estamos haciendo. Algo va sembrando. Y sobre todo las actividades que hacemos con escolares, vamos intentando fomentar eso, ¿no? Que lo noten, no subir a la moto, por ejemplo, como algo excepcional, sino, bueno, pueda subir, pues como voy a dar un paseo al bulevar o ya. En ese sentido, en nuestra línea de trabajo va por ahí. ¿Alguna pregunta más? Pues, visto la hora que es, simplemente dar las gracias a Carlos, darles las gracias también a ustedes, invitarles a nuestra próxima sesión del próximo miércoles. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.